iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Tengan ustedes un feliz día, mis queridos hermanos. Dios les bendiga, les conceda realizar sus proyectos, encontrar el camino de la felicidad y bendecir a todos los que entren en contacto con ustedes a lo largo de este día. Este es su programa Palabras del Pastor, que se emite todos los días por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Les habla su pastor y amigo, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy, 24 de mayo del año 2018, jueves de la séptima semana del tiempo ordinario. Concurren hoy dos hechos importantes para nuestra vida cristiana. La Iglesia hace memoria hoy de la Santísima Virgen María bajo el título de María Auxilio de los Cristianos, conocida entre nosotros como María Auxiliadora. Un saludo, por tanto, a todas las que llevan el nombre de María, María Auxiliadora o Auxiliadora. El Señor las bendiga y les conceda ser como la Virgen María. Además, en este día celebramos nuestra jornada vocacional semanal, todos los jueves. Hoy jueves les invito entonces a sacar su rato, además de este que están dedicando al programa, para ir a la iglesia, para ir a la comunidad, para ir a la capilla, unirse con los hermanos en oración, en donde es posible celebrar juntamente con el comité vocacional y los muchachos que están en los semilleros vocacionales y muchachas, celebrar la oración por las vocaciones y llevar su aporte económico al templo para el fomento de la pastoral vocacional. Y oramos hoy con las palabras del Salmo 81. Se trata de un salmo de denuncia profética. Un profeta anónimo, en este caso, se levanta en medio de la multitud que se ha reunido para celebrar y denuncia algunas conductas equivocadas. Se supone entonces que el profeta está hablando a una asamblea del pueblo que se ha reunido para algún acontecimiento, para alguna celebración, pero probablemente una reunión más bien con carácter de transgresión de la alianza. Las dos situaciones están presentes en el Salmo. No se sabe de qué fiesta se trate en esta ocasión. Podría tratarse, por el contenido del Salmo, de la fiesta de renovación de la alianza, conocida como fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Pero también podría ser cualquiera de las otras fiestas, como la del Año Nuevo Judío o Luna Nueva, o incluso podría tratarse de la fiesta de la Pascua, cuando la familia llega al templo para inmolar en el templo el Cordero Pascual. La celebración parece animada, pero el profeta mira con ojos críticos y desenmascara un culto vacío, un culto que encubre la ruptura del compromiso con el Dios de la vida, es decir, un culto hecho solo de ritos externos, pero al que no corresponde ni la actitud del corazón ni la conducta de la vida. Este salmo habla de enemigos opresores que al oprimir a Israel están mostrando su odio por el Señor. En dos ocasiones el salmo hace referencia al alimento, símbolo de la bendición de Dios que acompaña el caminar del pueblo. Parecería estar indicando el Salmo que en aquel momento de la historia el pueblo no tenía alimentos suficientes, no porque no hubiera, sino porque se estaba violando la alianza. ¿Qué pasó con los bienes? ¿Quién los acaparó? Quienes los hayan acaparado son enemigos que oprimen a Israel política y económicamente. ¿Y por qué Israel, a diferencia de lo que sucede en otros salmos, no se queja ahora de la opresión y la explotación? Porque parece que la opresión no viene esta vez por un ejército extranjero, ni por un pueblo más fuerte que Israel, sino por una dominación de tipo religioso. Es decir, en palabras claras, el pueblo de Dios ha caído en idolatría, ha aceptado dioses extranjeros, ha violado el primer mandamiento. Las consecuencias de este gesto no tardan en llegar. Se pierde la libertad y se pierden los bienes con los que se sostiene la vida. Una situación parecida a la que ocurrió en tiempos del profeta Oseas en el Reino del Norte, año 740 a.C. aproximadamente. Recuerda la esclavitud en Egipto, de donde el Señor rescató a su pueblo, poniendo de manifiesto que ahora nos encontramos como ante un nuevo Egipto. Se trata pues de un conflicto internacional de carácter religioso con consecuencias políticas, pérdida de la libertad, y consecuencias económicas, pérdida de los bienes que garantizan la vida. Todo ello no por culpa del pueblo que invade, sino porque Israel no escuchó la voz de Dios. El verbo escuchar es muy importante. Con este verbo comienza el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor
es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Oración que el judío reza todos los días, la célebre oración del Shema. El verbo escuchar es clave porque el pueblo de Israel es un pueblo de la palabra, y la palabra fundamentalmente es para escuchar, no tanto para leer, puesto que los que sabían leer eran muy pocos, pero todos tenían oídos para oír. La escucha es el ejercicio por el cual la palabra de Dios penetra el corazón del hombre y lo transforma. Por eso dirá Jesús cuando le preguntan cuál es el primero y principal mandamiento. El primero y principal es: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Lo contrario es idolatría. Oraremos con este salmo, especialmente tomando conciencia de las formas actuales de idolatría. El documento de Puebla, escrito hacia el año 1979 por los obispos latinoamericanos, nos enseñaba que hay 3 formas actuales de la idolatría, no como dicen o como enseñan algunos predicadores de algunos grupos religiosos de inspiración cristiana o bíblica, pero que no están en comunión con nuestra iglesia. Y acusan a nuestra iglesia de idolatría porque en la iglesia tenemos las imágenes y veneramos las imágenes de la Santísima Virgen María y honramos a los santos mediante un culto a través de su imagen. Ellos dicen que eso es idolatría. Pues el documento de Puebla nos dice que la idolatría es mucho más profunda que tener imágenes. Es la idolatría del placer, la idolatría del tener y la idolatría del poder. Son las 3 grandes idolatrías de nuestro tiempo: el placer, el tener y el poder. Recemos por tanto este salmo cuando nuestras celebraciones litúrgicas sean simplemente ritos sin alma, ritos externos cargados a veces de solemnidad, de música, de luces y de colores, pero nuestros corazones lejos del Señor. Y que este salmo nos sirva para pedir una auténtica renovación de la liturgia y de la espiritualidad litúrgica para nuestro pueblo. Y sobre todo, que este salmo nos enseñe, orando, abra nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor, escucharla con el oído, pero escucharla también con el corazón para que se nos grabe y nuestro corazón se incline hacia los mandamientos del Señor. Oremos con las palabras de este Salmo 81, del maestro del coro, según la melodía Arpa de Gat, de Asaf. Aclamad al Señor nuestra fuerza, aclamad al Dios de Jacob, acompañad, tocad los panderos, las arpas melodiosas y las cítaras, tocad la trompeta por el mes nuevo, por la luna llena que es nuestra fiesta, porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José cuando salió de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. He retirado la carga de sus hombros y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Oculto entre los truenos te respondí, te puse a prueba junto a las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, voy a dar testimonio contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. No haya en ti nunca un Dios extraño. No adores dioses extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer. Entonces los entregué a su corazón obstinado, que sigan sus propios caminos. Ah, si mi pueblo me escuchara, si caminara Israel por mis caminos, yo derrotaría en un momento a sus enemigos y volvería mi mano contra sus opresores. Los que odian al Señor lo adularían y su tiempo habría pasado para siempre. Te alimentaría con flor de trigo, te saciaría con miel de la roca. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación,
inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted. Este es el segundo día que dedicaremos a los sacramentos de la madurez cristiana, sacramento del matrimonio y sacramento del orden sacerdotal. Y habíamos comenzado por el sacramento del orden, diciendo algunas generalidades sobre este sacramento, sobre el sentido del sacerdocio y deteniéndonos en lo que ocurre en la ordenación episcopal y en la importancia del obispo para cada católico y para la Iglesia. Hoy nos vamos a detener en la ordenación presbiteral, en la persona del presbítero. El número 254 nos describe la ordenación presbiteral. Muchos de nosotros hemos asistido cuando en la diócesis se han ordenado sacerdotes. Esto se llama no tanto ordenación sacerdotal, sino ordenación presbiteral, porque la palabra presbítero es la más apropiada y está tomada del Nuevo Testamento, más que la palabra sacerdote, por lo que ya explicábamos la vez anterior. La palabra sacerdote puede, por inercia, darnos la idea de que estamos ante el mismo sacerdocio del Antiguo Testamento o de las demás religiones, y no es así. En la ordenación presbiteral, el obispo invoca el poder de Dios sobre el candidato al orden, que es generalmente un diácono, lo que llamamos un diácono transitorio. Este poder de Dios marca a esta persona con un sello indeleble. Así como el bautismo nos marca a todos con un sello indeleble, el sacramento del orden marca al que es ordenado con un sello indeleble, como decíamos la vez pasada, que lo caracteriza como ontológicamente configurado con Cristo sacerdote, con Cristo pastor y con Cristo siervo de Dios. Al mismo tiempo, el presbítero es ordenado por el obispo y, por tanto, pasa a ser colaborador inmediato del obispo para anunciar la palabra de Dios, para administrar los sacramentos y para administrar también, mediante el carisma de gobierno, toda la realidad de la Iglesia que el obispo le confía. La ordenación sacerdotal tiene lugar dentro de la celebración de la Eucaristía. Se llama a los candidatos por su nombre y después de la homilía del obispo, el futuro sacerdote hace sus promesas sacerdotales, que son fundamentalmente la obediencia al obispo, la oración de intercesión por todo el mundo y por la Iglesia, y el celibato sacerdotal como consagración específica a Jesucristo casto, a Jesucristo pobre y a Jesucristo obediente. Obediencia al obispo y a sus sucesores. Y la ordenación propiamente dicha se tiene lugar después de que se han hecho las promesas mediante la imposición de las manos del obispo y luego la imposición de manos de cada uno de los sacerdotes presentes y una oración propia de consagración presbiteral. Y así, el que recibe este sacramento del orden se hace colaborador inmediato del obispo. Se obliga como el obispo a vivir el celibato, se obliga como presbítero a obedecer al obispo y a sus sucesores y se obliga ante la Iglesia a ser pastor, es decir, a pastorear el rebaño del Señor en el ámbito que el obispo deposite en sus manos. Generalmente el obispo asigna a los sacerdotes un encargo. Muchas veces, la mayoría de los casos, se trata de un territorio de la diócesis que se llama parroquia o similar y se le encarga a hacer allí las veces del obispo, enseñando, elevando en nombre del pueblo el culto a Dios y administrando los bienes tanto materiales como espirituales de la parroquia. Estas son las tres funciones fundamentales del presbítero. A ellas dedicará toda su vida y todo su tiempo, viviendo castamente, viviendo pobremente y viviendo la recta obediencia a su obispo, al que le toque de turno. Es la manera de ser sacerdote, es la manera de llevar, en primer lugar con el ejemplo y en segundo lugar con el liderazgo, la comunidad del Señor, hacer crecer en la parroquia el grupo de los que aman al Señor, el grupo de los que no solamente se adhieren de una manera imperfecta, sino que se hacen testigos de primer orden, evangelizadores en su propia parroquia, misioneros y ministros de distinto orden para la enseñanza, para la caridad, para
el gobierno. Pasa el catecismo inmediatamente a los diáconos. Es el número 255. ¿Qué sucede en la ordenación diaconal? La palabra diácono viene de un término griego, diáconos, que significa servidor, o sea, sirviente. El diaconado es el primer grado del sacramento del orden en la Iglesia. Como el mismo nombre lo dice, el diácono se compromete especialmente en el ámbito caritativo. Sin embargo, también enseña, da catequesis, proclama el Evangelio, predica y asiste el culto divino. En la ordenación sacerdotal, al igual que en la ordenación presbiteral, el candidato recibe el encargo de un servicio propio dentro del sacramento del orden, ya que representa a Cristo como aquel que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En la liturgia de ordenación se dice: el servicio de la palabra, el servicio del altar y el servicio de la caridad. Y de esta manera el diácono está disponible para todos. Esa es su característica. Los Hechos de los Apóstoles nos mencionan cómo en un momento dado creció tanto la iglesia que los 12 apóstoles no daban abasto para organizar y para realizar todas las tareas, y por eso deciden llamar a 7 hermanos de vida ejemplar, de conducta intachable, para asociarlos a las tareas del gobierno de la iglesia, a las tareas del culto y a las tareas de la caridad, mediante un sacramento subalterno al de los apóstoles que se llamó el diaconado, es decir, aquellos que se iban a poner al servicio, a los servicios concretos en la iglesia, para que los apóstoles tuvieran tiempo de dedicarse a la oración y a la palabra de Dios, y a la tarea que el Señor les encomendó. La oración se refiere al culto divino y la palabra de Dios pues se refiere a todo lo que tiene que ver con la enseñanza en la iglesia. Así, en la comunidad primitiva de Jerusalén, buscaron a 7 hombres para servir a las mesas que fueron ordenados por ellos. Entre ellos está Esteban, el primero en ser nombrado en esta lista, un hombre que actuó lleno de gracia y de poder en favor de la nueva fe, así como de los pobres de la comunidad. Generalmente a los diáconos se les asignó más tarde esta tarea, todo lo que tiene que ver con los pobres, que era una inmensidad. Los pobres fueron conocidos como el gran tesoro de la iglesia, y a ellos dedicó la iglesia desde sus comienzos todos sus cuidados, toda su tutela, todo su amor. Todos los recursos que se recogían como fruto de la caridad y de la comunión eran empleados en la asistencia a los pobres, y de esta manera la iglesia, a través del servicio a los humildes, a los pobres, a los que no tenían nada, hizo presencia activa en el mundo como un testimonio viviente, testimonio que hizo decir a los paganos: miren cómo se aman. Por razones históricas, el diaconado de la iglesia primitiva, que era el que los apóstoles iniciaron, se convirtió en un paso hacia la ordenación presbiteral, de modo que el diaconado era una orden transitoria, nadie permanecía como diácono. Hoy, después del Concilio Vaticano II, volvemos a tener la gracia de una vocación específicamente diaconal, en la que pueden entrar tanto célibes como casados. Por un lado, era preciso destacar con ello el nuevo carácter de servicio de la iglesia. Por lo otro, se quería, como en la iglesia primitiva, poner juntos a los presbíteros en un estado que asuma determinados encargos pastorales y sociales de la iglesia. También la ordenación diaconal marca al ordenado para toda la vida y de modo irrevocable. Se refiere aquí al diaconado permanente, que es el diaconado que reciben miembros de la comunidad que tienen una relativa independencia económica y que pueden ser casados o pueden también ser célibes. Enseguida pregunta por quién puede recibir en la iglesia el sacramento del orden. Pregunta obvia, una respuesta breve de 3 renglones. ¿Puede ser ordenado válidamente como diácono, presbítero u obispo el varón bautizado católico que sea llamado a este ministerio por la iglesia? Esto, en los últimos años, esta voluntad, que es voluntad del Señor mismo y que la iglesia ha mantenido desde el comienzo, sin alterarlo, se ha convertido en motivo de una polémica, especialmente en esta época tan sensible a la discriminación, de tal manera que nos mantienen muy nerviosos con esta palabra, porque cuando una palabra se hace sensible, pues todo parece ser discriminatorio.
Entonces, la pregunta 257 enuncia así esta preocupación. Dice así la pregunta 257. ¿Es un desprecio a la mujer el hecho de que solo los varones puedan recibir el sacramento del orden? Lo voy a leer tal como lo dice el catecismo. La decisión de que solo los varones pueden recibir el sacramento del orden no es ningún desprecio a la mujer. Ante Dios, el varón y la mujer tienen la misma dignidad, pero son complementarios. Sus tareas son diferentes, lo mismo que sus carismas. Para la Iglesia es vinculante un hecho. Jesús, al instituir el sacerdocio en la última cena, eligió exclusivamente varones. El Papa San Juan Pablo II, declarándose ante la inquietud de muchos, especialmente por fuera de la Iglesia, que entendían esto como un hecho discriminatorio, respondió en el año 1994. Las comillas indican que son palabras textuales de San Juan Pablo II. La Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Dos cosas entonces. La Iglesia no tiene facultad de cambiar lo que hizo el Señor, no puede ser decidido por la Iglesia. Tendría que venir el mismo Señor a decir, cambien la orden de Él. No tendría que ser la Iglesia, porque esa fue su voluntad. Y como consecuencia, segunda afirmación que hace el Papa, esto tiene que ser considerado definitivo. Los fieles católicos, los que pertenezcan a la Iglesia Católica, no abrigarán la esperanza de que esto se cambie en el futuro. Complementa el catecismo esta definición de San Juan Pablo II con una observación, porque se ha dicho a veces en ciertos ámbitos que Jesús era misógino, es decir, que Jesús odiaba a las mujeres y por eso solo llamó varones. Eso es desconocer el Evangelio y desconocer lo que hizo Jesús en su tiempo, que fue realmente revolucionario. Jesús revalorizó provocativamente a las mujeres, les concedió su amistad y las tomó bajo su protección. Había mujeres entre sus seguidores, es decir, había discípulas, y Jesús valoraba mucho su fe. Al fin y al cabo, la primera testigo de la resurrección es una mujer, María Magdalena, llamada por ese hecho apóstol de los apóstoles. Sin embargo, el sacerdocio ordenado y el ministerio pastoral siempre se ha conferido a solo varones. En el sacerdote varón, la comunidad ha de encontrar representado a Jesucristo. El sacerdocio es un servicio particular que se vale del hombre, también en su rol sexual de varón y de padre, pero no en ninguna forma de superioridad masculina sobre las mujeres. Al contrario, recordemos que cuando hablábamos del sacerdocio hablábamos del servicio, no es poder, no estamos aquí en una lucha de clases al estilo análisis marxista, es servicio. Y qué bueno que el hombre se ponga al servicio de la mujer dentro de la Iglesia, porque de eso se trata. Las mujeres tienen una función en la Iglesia, también muy importante, como vemos en María, cuya misión no es menos central que la de los hombres, pero es una función femenina. Eva fue madre de todos los que viven. Como madres de los que viven, las mujeres tienen dones y capacidades singulares. Sin su modo de enseñanza, su forma de anunciar, su caridad, su espiritualidad y el cuidado de las almas, la Iglesia estaría hemipléjica. Allí donde los varones utilizan su ministerio sacerdotal como instrumento de poder o no dejan entrar en juego a las mujeres con sus carismas, faltan contra el amor de Cristo y contra el Espíritu Santo. Esta es la pregunta 257, aclarando esa objeción que no tiene razón de ser. Aunque es un hecho real, la voluntad de Jesús es que sean los varones. Dedicaremos entonces nuestro próximo programa a profundizar todavía un poquito más en esto. Hoy, como es día vocacional, pues vamos a pasar a la oración vocacional. Vamos a darle gracias al Señor por las vocaciones y vamos a pedirle que nos ayude en el campo vocacional tanto de hombres como de mujeres, porque la pastoral vocacional se dirige a unos y otras, porque se necesitan vocaciones femeninas en la Iglesia para ser formadas, para dar vida a tantas realidades de la Iglesia que sin la mujer no podrían tener esa vida. Vamos entonces a hacer nuestra oración vocacional. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados religiosos, hermanos y religiosas,
por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los conquiste, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo, para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú posees y que tú solo puedes comunicar. Amén. Oh María, Madre de Jesucristo, Madre de los sacerdotes, exaltamos tu maternidad y queremos contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo, para salvar a los pobres y contritos de corazón. Custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, Madre del Salvador, Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, Reina de los apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, Madre de los sacerdotes. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Jesús, que sientes compasión al ver la multitud que está como ovejas sin pastor, suscita en nuestra iglesia una nueva primavera de vocaciones. Te pedimos que envíes sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan de tu palabra y en la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. Consagrados que por su santidad sean testigos de tu reino. Laicos que en medio del mundo den testimonio de ti con su vida y su palabra. Buen pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a creer en el amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamada. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo programa. Seguiremos hablando de este sacramento del orden. Nos faltan algunos punticos por tratar respecto de este sacramento. Mis hermanos, que los bendiga el Señor Todopoderoso. Les conceda todo lo bueno que hay en su corazón, todos sus proyectos buenos, y les conceda mucha generosidad, especialmente para animar, ayudar y sostener, suscitar las vocaciones en la comunidad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Nuestro mejor servicio es para usted. Ofrecemos servicio de salud de alta complejidad, representados en exámenes de laboratorio clínico de carácter preventivo, de diagnóstico y control clínico de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad, dentro de los más altos lineamientos de calidad, excelencia y ética profesional. Contamos con los servicios de exámenes de hematología y coagulación, inmunología, pruebas especiales, microbiología, biología molecular, parasitología, química sanguínea y uroanálisis. Estamos ubicados en la carrera 21, número 1875, Barrio Fort, en Sincelejo. Teléfono 274-7575, 282-0425, celular 310-633-9879. Laboratorio Clínico Especializado Yamina Cumplido Romero. Servicios especializados de laboratorio. Nuestro mejor servicio es para usted.